Hay una historia en la Biblia, un personaje en la Biblia, que si tú creciste en la iglesia o creciste con un conocimiento básico de la Biblia y del cristianismo, yo estoy seguro de que tú escuchaste esta historia o la has escuchado en varias oportunidades. Es la historia de un hombre que se dedicaba a ser un mensajero de Dios. ¿Usted esperaría que un mensajero de Dios fuera una persona íntegra, obediente, reverente siempre al Señor? Pero esta persona, la característica principal es que en un momento determinado Dios le dio una orden y este caballero decidió desobedecer la encomienda que Dios le había dado. Parte del resultado de sus acciones fue que a él lo tiraron de un barco y entonces un pez se lo tragó. ¿Saben de quién estoy hablando? De Jonás. La historia de Jonás es tan conocida que incluso los niños cantan un cantito que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mar profundo la gente lo tiró, vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. Y la canción termina diciendo: porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Es una historia sumamente conocida. No hay ni siquiera que ser cristiano para conocer la historia de Jonás, el hombre que se lo tragó un gran pez. O algunas personas dicen una ballena, la Biblia no menciona la ballena. Yo quisiera en esta tarde presentarte la historia de Jonás desde tres perspectivas. Y no necesariamente hay una secuencia generalizada para estas tres perspectivas de Jonás. Las voy a tomar pues de manera arbitraria, como yo entendí que sería mejor. Así que es más o menos como ver un álbum de fotografías. Hoy vamos a abrir un álbum de fotografías y aunque las tres fotografías tienen que ver con Jonás, no necesariamente va una detrás de la otra. Yo quisiera comenzar analizando un poquito la persona de Jonás y el concepto que las personas tenían de Jonás en los tiempos de la Biblia, de manera específica en el tiempo de Jesús. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, es la primera vez en la Biblia que aparece el nombre de Jonás. Mucho antes de que encontremos su libro, hacia el final del Antiguo Testamento, ya Jonás se menciona en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Aquí se está narrando la historia de un rey llamado Jeroboam II, y entonces de manera aparentemente incidental se menciona al profeta Jonás. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Hablando de un rey, Jeroboam II, dice la palabra de Dios: él, el rey, restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue, ¿de dónde? De Gat Efer. Muy bien. Esta misma semana me tocó participar de una entrevista por Zoom. Y una de las preguntas que me hicieron introductorias es: dinos de dónde tú eres. Y entonces yo le decía, era una amiga que me estaba entrevistando, le decía: yo creo que yo soy el cibaeño más orgulloso de la bolita del mundo. Para los que no saben, cibaeño es una persona oriunda del Cibao, la región norte de la República Dominicana, la tierra prometida. Yo le decía a esa persona: donde quiera que yo voy, las personas me preguntan, si me invitan a predicar a una iglesia: pastor, ¿cómo quiere que lo presentemos? Díganos a qué usted se dedica, cuánto tiempo tiene siendo pastor, háblenos de su nivel académico. Yo no, a mí nada de eso me interesa. De hecho, ustedes aquí lo saben por experiencia. Cuando me presentan en un lugar, yo solo pido dos cosas. Ahora pido tres. Digan que me llamo Jorge Luis, que soy de Santiago de los Caballeros y que estoy casado con Gaby. Esas son ahora las tres. Esa es mi presentación. A mí no me interesa que la gente sepa más nada de mí. Me llamo Jorge Luis y soy de la ciudad Corazón, el primer Santiago de América.
En el caso de Jonás, la Biblia nos dice cuál era su lugar de procedencia. Y conocer de dónde venía Jonás o de dónde viene Jonás es muy importante para saber quién es este caballero. ¿Quién fue este caballero? El libro de Josué, capítulo 19, versículo 10 al 13, no tenemos que leerlo. Pero en Josué capítulo 19, después de la conquista de Canaán, Josué está repartiendo las tierras entre las 12 tribus de Israel. Le asigna a cada tribu su porción de tierra. Y en Josué capítulo 19, versículo 10 al 13, nos dice que la ciudad de Gat-Hefer le tocó a una tribu en particular, una tribu no muy conocida, la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón. ¿Por qué es importante esto? Saber que Jonás era de Gat-Hefer y que esa zona le correspondía a la tribu de Zabulón. Bueno, porque en Mateo capítulo 4, versículo 13, cuando Jesús comienza su ministerio, dice Mateo, dejando Nazaret, fue y habitó, hablando de Jesús, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Si usted conoce un poquito de la Biblia, usted sabrá que Jesús basó su ministerio en Capernaum. De allí era la mayoría de los discípulos de Jesús, de esta zona. Pero ¿qué otro nombre se le conocía a la zona donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio? A ver, ¿alguien recuerda cómo se le conocía a toda esa zona? Nazaret era una ciudad. ¿Cómo? Galilea. Jesús vivió en Galilea. Y esta zona, Mateo dice que tradicionalmente le pertenecía a la tribu de Zabulón, la misma zona de la que era, ¿quién era también de Zabulón? Jonás. Así que al igual que Jesús, Jonás era un profeta oriundo de Galilea. Jonás era un profeta galileo. ¿Y por qué es importante? Bueno, en Juan capítulo 7, y perdóname por estar saltando mucho, pero esto es importante. En Juan capítulo 7, versículos 41 y 52, se arma una especie de discusión con respecto a la identidad de Jesús. Y la gente cuestiona la autoridad profética y el mesianazgo de Jesucristo por su lugar de origen. Miren ustedes lo que dicen los altos dirigentes judíos en Juan capítulo 7, versículo 41 y luego el versículo 52. Dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Versículo 52 de Juan capítulo 7, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. En Juan capítulo 7, cuando los judíos están discutiendo si Jesús es o no es el Cristo, si Jesús es o no es el Mesías, si Jesús es o no es un enviado de Dios, la objeción que se da para descalificar a Jesús es, este hombre no puede ser el Cristo, este hombre no puede ser el Mesías, porque él es de Galilea, y de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Y Jonás qué era entonces? ¿Me están siguiendo la lógica? En el tiempo de Jesús, la gente decía, de Galilea nunca se ha levantado un profeta, cuando la Biblia declara que Jonás era de la región de Galilea. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús existía una tradición, una costumbre de que Jonás no había sido profeta de Dios. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si usted se lee el libro de Jonás, Jonás no predicó al pueblo de Israel. Jonás no ejerció un ministerio en el pueblo de Israel. Jonás Dios lo mandó a Nínive, lo mandó a donde los extranjeros, lo mandó donde paganos. Así que había un sector del judaísmo que no consideraba a Jonás un profeta verdadero. Y como la mayoría de los profetas habían sido del sur, de Judá, de Jerusalén, de Belén y de todas esas zonas de Ramá, como había sido Samuel, Jonás no es un profeta. En el tiempo de Jesús la gente descalificaba a Jonás y a Jesús como profetas por su lugar de origen. Y aunque esto parece simplemente un dato interesante tomado de varios versículos de la Biblia, lo cierto es que nosotros todavía vivimos en un mundo donde a las personas se nos denigra, se nos maltrata,
o a veces el concepto que se tiene de nosotros depende mucho de nuestro lugar de origen. Muchas veces nosotros tratamos de hablar de manera diferente para que nadie sepa de dónde es mi acento. O muchas veces vestimos de manera distinta para ocultar de dónde venimos. Y entonces a veces decimos así con timidez, bueno, es que yo soy dominicano, yo soy de República Dominicana, porque yo sé que en este país hay muchos dominicanos que se dedican a cosas no muy buenas. Entonces yo no quiero que me identifiquen con esas personas, o si soy cubano y yo sé que hay algunos que entraron y están en negocios turbios, yo no quiero que me identifiquen. O si soy de otro país y mi país es famoso por estar ligado al terrorismo o al narcotráfico, y yo no quiero que la gente sepa de dónde yo soy, porque me van a asociar a esa conducta, a esa forma de vivir, a esa forma de actuar. Lamentablemente es parte, y como vemos en la Biblia, siempre ha existido la naturaleza humana. Por el error de unos, culpar a todos. La gente no creía en Jonás, porque Jonás era de Galilea. La gente no aceptaba a Jesús, porque Jesús era de Galilea. La buena noticia es que para Dios tu lugar de origen no importa. Dios no está limitado a una zona geográfica del planeta para utilizarte y para derramar sobre ti su gracia. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, Jesús hace una serie de 3 comparaciones. Recordemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En Mateo capítulo 12, y ahora si quieres puedes buscarlo en tu Biblia. En Mateo capítulo 12, versículo 6, Jesús está hablando con un grupo de judíos. Y en primer lugar dice, Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. En una discusión sobre qué se puede y no se puede hacer el sábado, Jesús dice, pero es que los sacerdotes, como trabajan en el templo, pueden trabajar en sábado y no tienen problema. Y yo, dice Jesús, soy mayor que el templo. Jesús está aquí aludiendo al templo como el centro religioso de Israel. Así que cuando Jesús quiso hablar de religión y de que Él es mayor que una estructura física, Jesús no se comparó a un palacio ni a una mansión. ¿A qué se comparó Jesús? Al templo. Jesús se comparó con el templo y dijo, yo soy mayor que el templo. Mateo capítulo 12, mismo versículo, mismo capítulo. Mateo capítulo 12, versículo 42. Mateo capítulo 12, versículo 42. La reina del sur, dice Jesús, se levantará en el día del juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Si usted recuerda la Biblia, el rey más próspero fue Salomón. El rey más rico fue Salomón. El período de mayor paz en Israel fue bajo Salomón. Así que cuando Jesús se está comparando con Salomón, no se está comparando con un rey cualquiera. Se está comparando con el rey por excelencia de Israel. ¿Me están siguiendo la lógica? Cuando Jesús quiso compararse con una estructura física, ¿cuál estructura física escogió? El templo, el edificio más importante de Israel. Cuando Jesús quiso compararse con un rey, ¿a cuál rey escogió? A Salomón, el rey más sobresaliente que Israel había tenido. En la tercera comparación, Jesús se comparó con un profeta. ¿Cuál creen ustedes que es el profeta que Jesús escogió para compararse? ¿Isaías? ¿Daniel con sus profecías apocalípticas del fin? ¿Moisés, que la Biblia dice que no hubo otro profeta como él en Israel? ¿Saben a quién escogió Jesús compararse? Mateo capítulo 12, versículo número 39. Él les dijo,
La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¡Qué lindo! Cuando Jesús quiso compararse con un profeta, escogió el profeta que nadie quería, el profeta en el que nadie creía, el profeta que por su lugar de origen era denigrado y despreciado, Jonás. Jesús se comparó con el templo como estructura física, con Salomón como rey por excelencia y con Jonás como profeta, porque para Dios tu lugar de origen no tiene nada que ver con el tipo de persona que tú eres a la vista del Señor. La gente tenía a Jonás como que un profeta de segunda. Jesús, cuando escogió compararse con alguien, escogió a Jonás, porque aunque para la vista del mundo Jonás era un profeta de segunda clase, a los ojos de Jesús, Jonás era el profeta por excelencia. Y qué lindo es saber que en un mundo, repito, donde la gente se forma una imagen de mí por mi lugar de procedencia, Jesús me ve con ojos diferentes. Y esa es la primera fotografía, la primera imagen que quiero compartir contigo acerca de Jonás. Vamos ahora al libro de Jonás. Ahora sí, te voy a invitar a que veamos un poquito ahora qué tipo de persona era Jonás. Ya hablamos un poquito acerca de su lugar de procedencia y del pedigrí que él tenía por su lugar de origen, y cómo eso a los ojos de Dios no es importante. Vamos ahora al libro de Jonás. Abre tu Biblia, Jonás capítulo 1. El libro de Jonás es muy interesante porque solo tiene 4 capítulos. Y el libro de Jonás, como vamos a ver en unos minutitos, cuenta la misma historia 2 veces. La misma historia 2 veces. Mira cómo comienza el libro de Jonás. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Jonás 1 comienza Dios llamando a Jonás: ve y predícale a Nínive. Ya usted conoce la historia. Dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Así que vamos a ver, Dios llama a Jonás a que predique. ¿Qué hace Jonás? Huye. Muy bien. Cuando Jonás huye, dice el capítulo 1 que se monta en una embarcación, y en esa embarcación, cuando se desata una tormenta en alta mar, entonces la gente despierta a Jonás porque todo el mundo está orándole a su Dios. Y notamos una interacción entre Jonás y los marineros que no conocen al Dios verdadero. Como parte del testimonio de Jonás, cuando descubren que Jonás es la causa, Jonás dice: yo soy hebreo y yo le sirvo al Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra. Así que todo esto es mi culpa. Y la solución, dice Jonás, es: tírenme al mar. Los marineros no quieren, y al final dicen que sí. Bueno, tiran a Jonás al mar. Y entonces mira cómo termina el capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 15. Tomaron luego a Jonás y lo echaron en el mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres un gran temor. ¿Por quién? Por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Ok, vamos a ver otra vez la historia de Jonás. Dios llama a Jonás para que predique. ¿Qué hace Jonás? Huye. Como Jonás huye, se encuentra interactuando con paganos. Y la interacción de Jonás con los paganos termina en la conversión de los paganos. Al final los paganos terminan teniendo temor, respeto hacia Dios, le ofrecen sacrificio y le hacen voto, le prometen cosas al Señor. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, ustedes saben que cuando Jonás lo tiran del barco, se lo traga un pez, ¿verdad que sí? Ok. Eso es lo más importante, yo creo, lo más conocido de la historia de Jonás. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo. Y el capítulo 2 es una oración de Jonás.
Así que si el capítulo 1 es Jonás con los paganos, el capítulo 2 es Jonás ¿con quién? Con Dios. El capítulo 2 es una oración de Jonás hacia Dios. Y al final, la oración de Jonás termina, Jonás capítulo 1, versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí, la salvación viene de Jehová. Así que el capítulo 1, la interacción de Jonás con los paganos termina con la salvación ¿de quién? De los paganos. En el capítulo 2, la interacción de Jonás con Dios termina con la salvación ¿de quién? De Jonás. La salvación viene de Jehová. Capítulo 3, versículo 1. Jehová se dirigió a Jonás y le dijo, ve a Nínive. Y ya no leímos eso antes. ¿Dónde leímos esta misma declaración? En el capítulo 1. Porque ahora el ciclo vuelve a repetirse. Jonás capítulo 3 comienza de la misma manera como comenzó el capítulo 1. Dios se dirige a Jonás y le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Capítulo 3, Dios manda a Jonás ¿a qué? A predicar. ¿Y ahora qué hace Jonás? ¿Desobedece? No, ya él no se atreve. Ya él sabe lo que pasa cuando desobedece. Así que ahora Jonás va a Nínive. Predica contra Nínive. Lo mismo que el capítulo 1. Dios manda a Jonás a predicar. La diferencia es que ahora Jonás sí obedece. Y encontramos a Jonás interactuando nuevamente. ¿Con quiénes? Con paganos. Ya no son marineros, ahora son ninivitas. ¿Y qué pasa con la interacción de Jonás y los paganos? Cuando Jonás predica en Nínive, ¿qué hace la ciudad? Todos se arrepienten, desde el más pobre hasta el rey, dice la Biblia que se arrepienten. La misma historia del capítulo 1. Dios manda a Jonás a predicar. En el capítulo 1 Jonás desobedece, en el capítulo 3 Jonás obedece. Luego Jonás interactúa con los paganos y la interacción de Jonás con los paganos termina en la salvación de los paganos. Capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo. ¿Te notaste lo mismo? Capítulo 1, Jonás ¿con quién? Con los paganos. Capítulo 2, Jonás y Dios. Capítulo 3, Jonás y los paganos de Nínive. Capítulo 4, Jonás y Dios nuevamente. Es la misma historia, repetida 2 veces. Dios manda a Jonás a predicar, Jonás interactúa con los paganos se salvan y Jonás ora. Capítulo 3 y 4, Dios manda a Jonás a predicar, Jonás predica, los paganos se salvan y Jonás ora. La misma historia. ¿Cuál es la diferencia? En el primer círculo, dijimos que al final de la oración de Jonás en el pez, en el vientre del pez, Dios perdona a Jonás. El pez lo vomita y Jonás se salva. Y como resultado de saber que Dios le ha dado una oportunidad, Jonás termina su oración en el pez con una frase muy bonita que los cristianos tenemos que entender, por cierto. La salvación le pertenece al Señor. No es a mí, no es la junta de la iglesia, no es el pastor, no es el mundo. La salvación es una prerrogativa única y exclusiva de Dios. Y cuando Jonás se siente perdonado en el fondo del mar, él cuenta en el capítulo 2 que las algas se enredaron en su cabello, ese olor nauseabundo de estar en el vientre de un pez. Él pensó, hasta aquí llegué, nunca más volveré a presentarme delante de Dios. Pero cuando él siente que Dios le escucha, él se alegra y dice, aleluya, la salvación es del Señor, Dios me ha perdonado. Pero en el capítulo 4, si usted conoce un poquito de la historia de Jonás, cuando Jonás ve que Nínive se arrepiente y que Dios no va a destruir a Nínive porque se arrepintieron, ¿cómo reacciona Jonás? Se alegra. Porque él se alegró cuando a él lo perdonaron, ¿sí o no? Y cuando perdonaron a los otros, Jonás capítulo 4, versículo 2. Ay, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Es que yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora yo te ruego que me quites la vida, porque para mí es mejor estar muerto que estar vivo.
Y es tan fácil para mí criticar a Jonás y no darme cuenta que yo también soy así. Cuando yo me levanto tarde para ir al trabajo y estoy manejando por el Palmetto, los que me ven desde otros países o de otros estados, el Palmetto es, yo creo que la autopista que más se congestiona en horas pico aquí en Miami. Y yo necesito cambiar de carril y yo miro al que está al lado y le pongo cara de niño bueno. Por favor, déjame pasar, que voy tarde para el trabajo. Y cuando me dan paso, yo, ay, qué lindo, qué bueno. Pero al día siguiente, cuando yo me levanto temprano y voy a tiempo al trabajo y veo otra persona que quiere meterse delante de mí, no, yo a ese no lo dejo meterse. Levántese temprano usted para que no ande tarde ahora. ¿Te has dado cuenta que somos así? Me paso una semana entera ofendiendo al Señor, fallándole a Dios, y vengo a la iglesia y me arrodillo y le pido perdón al Señor. Señor, perdóname, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y cuando siento que Dios me ha perdonado, como Jonás, yo digo, aleluya, la salvación le pertenece al Señor. Y cuando miro de reojo a Ariel y lo veo orando, digo, caramba, qué sinvergüenza, qué cara dura. Todos sabemos lo que él hace. Y míralo ahí orando. Dios no, yo fuera Dios y no lo perdono. ¿Cómo se atreve a venir aquí a orar? Es broma, yo sé que eres un santo, por eso lo puse de ejemplo. Pero ¿tú te has dado cuenta que así somos los seres humanos? Cuando yo necesito el perdón, muy mansito delante de Dios. Y cuando Dios me perdona, la salvación es de Jehová. Cuando es el otro, entonces yo me enojo. ¿Cómo Dios lidia? Yo no sé cómo Dios a veces tiene paciencia con nosotros. Porque yo hubiese sido Dios y a Jonás le mando un tremendo relámpago que lo fulmina en el instante. Pero mira la paciencia de Dios. Cuando Jonás se enoja porque Dios es bueno con los ninivitas, dice que Jehová le pregunta a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios no se enoja, Dios no se inmuta, Dios no regaña al profeta. Dios simplemente invita a Jonás a reflexionar. Jonás, piénsalo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y la segunda imagen que quiero presentarte sobre Jonás es más que una imagen, es un espejo. Porque la misma actitud que manifestó Jonás, yo sé que yo también la manifiesto. Y al igual que Jonás, yo necesito reflexionar y contestar esa pregunta. ¿De verdad es justo que yo me enoje cuando un pecador se arrepiente? ¿Y no soy yo también un pecador que necesito cada día el perdón de Dios? ¿Por qué me molesta que Dios perdone al otro? Si yo me alegro cuando Dios me perdona a mí. Yo quisiera dejarte eso de tarea para que reflexiones en tu casa. ¿Hacemos bien en manifestar esa actitud? Recordemos las palabras de Jonás. La salvación es del Señor. No es mía, no es tuya, no es propiedad de nadie. Vamos por último a la tercera imagen, a la tercera fotografía de Jonás. Y en esta última fotografía vamos a ver el Dios de Jonás. Ya vimos el lugar de origen de Jonás, vimos la personalidad de este impío profeta, porque no hay otra palabra para describirlo. Y ahora vamos a ver un poquito el Dios de Jonás. ¿Qué me dice el libro de Jonás sobre Dios? ¿Qué yo puedo aprender sobre el libro de Jonás, en el libro de Jonás acerca de Dios? Yo voy a leer una serie de versículos, no tienes que leerlos conmigo, y trata de descubrir qué palabra, vamos a ponerlo así, qué palabra le gusta a Jonás utilizar para describir su historia. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido contra mí. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás capítulo 1. Entonces aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Jonás capítulo 1, versículo 15.
Bueno, versículo 16. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová y le ofrecieron sacrificio. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 3. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Entonces se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás capítulo 4. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Hizo una enramada. Entonces Dios dispuso una calabacera, luego dispuso un gusano que se la comiera. Y entonces el sol dio a Jonás y le estaba calentando la cabeza. Y Jonás decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, dijo Jonás, hasta la muerte. ¿Tú te has fijado que el libro de Jonás es el libro de lo grande? En Jonás todo es grande, todo es grande. Nínive es una ciudad grande. El miedo de los marineros en el mar es como grande. El viento que se levanta es grande. La tormenta que se desata es grande. El pez que se traga a Jonás es como grande. El enojo de Jonás cuando Dios perdona a Nínive y la calabacera se muere es un enojo grande. En Jonás todo es grande. El arrepentimiento de los ninivitas es grande. Todo en Jonás es grande. Curiosamente, en Jonás hay una cosa que es más grande que el viento, más grande que la tormenta, más grande que el pez, más grande que el enojo de Jonás, e incluso más grande que el pecado y el arrepentimiento de todos los personajes que aparecen en el libro. Y el mismo Jonás nos dice qué es eso. Jonás capítulo 4, versículo 2. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía. Y fíjate que Jonás lo sabía. No fue para él una sorpresa ni un descubrimiento. Es que yo lo sabía. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia. En Jonás, el libro donde todo es grande, donde Nínive es grande, donde el pez es grande, donde el enojo del profeta es grande, aunque Jonás no sea un gran profeta, lo más grande de todo, dice Jonás, es la misericordia de Dios. Vemos a un Dios que aprovecha cada oportunidad. ¿Tú te has fijado que en el libro de Jonás es el único libro de la Biblia donde todos se salvan? Aparecen los marineros y Dios los salva. Aparecen los ninivitas y Dios los salva. En Jonás no se pierde nadie. Dios aprovecha cada oportunidad y aún los errores y la desobediencia del profeta para salvar a los marineros y salvar a los ninivitas. Y vemos a un Dios que utiliza todos los recursos a su disposición, incluyendo a seres animados como Jonás e inanimados. Bueno, Jonás, el pez, la calabacera y el gusano, e inanimados como el viento, el sol, el mar, con un solo objetivo: salvar. Dios levanta un viento, una tormenta para que Jonás se dé cuenta que no está en el camino que debe estar. Utiliza un pez para que se lo trague y le dé una segunda oportunidad. Utiliza una calabacera y luego un gusano o lagarto, dicen algunas versiones de la Biblia, que se come la calabacera para darle una lección a Jonás.
Todo lo que Dios hace en el libro de Jonás es para salvar. Todo. Dios ve que Jonás desobedece. Bueno, está bien, desobedeció. Déjame aprovechar esta oportunidad y predicar a los marineros para que se salven. Ahora Jonás obedece. Déjame aprovechar para salvar a los ninivitas. Jonás está ahí haciendo de cascarrabia y haciendo berrinches afuera de la ciudad. Déjame hablar con él, a ver si se salva. Y de hecho, así termina el libro de Jonás. Dios rogándole a su mensajero, a ver si lo puede salvar. Yo no creo que Dios es el responsable de todas las cosas malas que te pasan a ti en la vida. La Biblia declara que vivimos en un mundo de pecado, de dolor, donde cualquier persona, aunque no fume, se enferma de cáncer de pulmón, donde cualquier persona que vive una vida sana le puede dar un infarto. Eso pasa en este mundo. Pero Jonás me enseña a un Dios que incluso lo malo que pasa, trata de utilizarlo para salvar a Jonás, para salvar a Jorge Luis, para salvar a Carlos, para salvar a Gaby. Porque ese es el Dios de Jonás. Un Dios que no tiene otro propósito de ser que salvar. Por eso en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés le preguntó, le pidió, Señor, yo quiero verte. No, es que Dios le dice, no, tú no puedes verme. Si tú me ves te vas a morir. Pero yo te voy a declarar quién yo soy. Y la Biblia entera es la revelación de Dios. La Biblia entera. Pero la única vez en la Biblia que Dios mismo dio su descripción, en el que Dios mismo fue que habló. Tenemos los mensajes de Isaías, de Jeremías, el mismo Jesús que es la imagen del Dios viviente. Pero la única vez que Dios escogió hablar de sí mismo, ¿sabes qué fue lo único que Él dijo de sí mismo? Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, Dios fuerte y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Cuándo tú y yo nos daremos cuenta que Dios lo único que está tratando de conseguir día tras día es salvarte? Que todo lo que Dios hace o permite a veces que pase es con la intención de salvarnos. Que el Dios que tenemos en el cielo es un Dios clemente, misericordioso y piadoso, lento en enojarse y grande en misericordia. Yo creo que hoy yo necesito conocer al Dios de Jonás. Yo necesito tener un encuentro personal con ese Dios al que no le importa tu lugar de origen. Ese Dios que aunque yo sea mezquino con la gracia que Él mismo me da, me sigue dando oportunidades. Y ese Dios cuya característica principal es la misericordia y es la bondad. Yo quisiera en esta oportunidad invitarte a que le entregues tu corazón al Dios de Jonás, a que le entregues tu vida a ese Dios que lo único que busca es salvarte porque te ama. Padre que estás en el cielo, gracias porque a pesar de nuestra maldad, de nuestra desobediencia y de nuestra mezquindad, tú eres un Dios grande en misericordia. Permite que cada día podamos acercarnos a ti, podamos conocerte, podamos amarte, podamos crecer en ti y podamos compartir tu gracia y tu misericordia con aquellos que no te conocen. Te lo suplicamos y te damos las gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.